Sobre un enorme iceberg a la deriva por el Atlántico Sur, un funcionario de correos de la base Marambio y un pingüino discutían por el precio de una estampilla para enviar una carta a la pingüinera de Punta Tombo en la provincia de Chubut. El debate era agrio, visceral, a cara de perro. Imaginen al pingüino con cara de perro. El debate hubiera durado días, meses, quizá varios años, pero el iceberg no. Cuando me contaron este cuento de Loimond, visualicé la naturaleza del cambio, no solo del cambio climático, sino también de la abrupta modificación de los escenarios sobre los que estamos actuando durante el breve tiempo en que estos escenarios se modifican en otros escenarios, y cómo esos cambios radicales en la parte sumergida del iceberg, lo que no vemos, impactan en lo que sabemos hacer y en lo que tenemos que aprender. Se trata de un iceberg o de los ámbitos educativos si no reconocemos cómo y a qué velocidad los escenarios se están transformando desde una situación X a otra Y, quedaremos engullidos en el proceso y no podremos estar ya en X porque dejará de existir, ni podremos pertenecer ahí porque no habremos previsto y aprendido cómo es y en consecuencia cómo podremos funcionar en él. Gracias a Pablo Cela y a Miguel Ángel Núñez por permitirme compartir estos minutos de reflexión con ustedes sobre cómo promover la cultura emprendedora en ámbitos educativos. Yo creo que es fácil enseñar a planificar, gestionar y a desarrollar empresas, pero dudo que en este iceberg donde estamos a la deriva podamos enseñar a emprender la creación de empresas. Estamos discutiendo, a veces a cara de perro, cómo hacerlo sobre iceberg que se están derritiendo más rápido de lo que aprendemos sobre cómo enseñar a aprender. Siento que hay dos grandes perspectivas sobre la cuestión de las estrategias para promover la cultura emprendedora en y desde el ámbito educativo. Por un lado, la visión que se tiene desde adentro del ámbito educativo, particularmente en la universidad, sobre la naturaleza del ser emprendedor y de los eventos emprendedores. Y por otro lado, la visión que tiene el propio emprendedor. Desde el primer ángulo, lo que se ven son tipologías de comportamiento que se tratan de estimular e inducir en personas que se suponen que deben ser emprendedores sin demasiada preocupación por la profunda motivación de cada estudiante a quien se dirigen las intervenciones de la enseñanza. No es frecuente cuestionarse si los estudiantes quieren emprender. Se asume que deben emprender. Y fundamentamos esa hipótesis sobre un marco teórico acerca del plan de vida para los estudiantes en un mundo donde escasean recursos y también oportunidades. En esa discusión donde muchos creen tener la respuesta correcta, argumentamos barbaridades, tales como que el sistema educativo solamente modela empleados y que los estudiantes solo quieren ser ejecutivos de empresas multinacionales. ¿Y qué tiene de malo querer ser ejecutivo de una multinacional? ¿Qué tiene de malo aborrecer el estilo de vida de un empresario y preferir ser un empleado asalariado? Lo malo sería formar ejecutivos y empleados con malos hábitos y competencias profesionales deficientes. Eso ya es otra discusión. Aún desde aquí veo algunas sonrisas suspicaces entre la audiencia. No vamos a profundizar aquí sobre la calidad del sistema educativo. Y les ruego que toleren mi duda si es el ámbito educativo
quien debe formar a los emprendedores creadores de empresas. En general, la abrumadora mayoría de las empresas que todos conocemos, grandes, medianas, pequeñas y micro, nacen afuera del ámbito educativo. Y este es un hecho que tenemos que tomar en cuenta. Para la anécdota, siempre queda muy bien referirse a ellos. Bill Gates fue a Harvard y pertenece a una familia de multimillonarios muy bien relacionados con el mundo de la política y las finanzas. Steve Jobs no. Su más alto nivel de estudio ha sido un curso de caligrafía. Si la única manera de ser un empresario es ser el hijo de un millonario y estudiar en Harvard como Bill Gates, Amancio Ortega no hubiera podido fundar Inditex y llegar a ser el hombre más rico de Europa y ahora más rico que Gates, considerando que cuando tenía 14 años de edad, en 1950, era empleado de menor rango en una tienda de ropa en La Coruña. Si todo fuera cuestión de tener algún rasgo de personalidad especial para ser emprendedor, si tú eres una persona con indiscreto coraje y la locura de Ted Turner, sería natural que fundes una empresa como la CNN desde la nada. Hay que romper los mitos sobre la naturaleza emprendedora para poder emprender. Este es, desde mi punto de vista, el primer gran giro estratégico que se debe realizar en el ámbito educativo para plantear metodologías y contenidos formativos que desencadenen los factores que estimulan los procesos de aprendizaje. Cuando escuchas la palabra emprendedor, ¿qué imagen se crea en tu mente? ¿La de Steve Jobs? ¿La de Andy Freire? ¿La de Wenceslao Cáceres u otros? Ninguno de estos casos excepcionales pueden ser considerados como un paradigma. A través del tiempo y a medida que se multiplican escenarios tan inciertos como los que estamos padeciendo, comienzo a renegar de los modelos teóricos en los que yo mismo he creído y postulado con convicción durante varios años. Cada vez más abandono la idea que exista un perfil emprendedor definido por una decena de rasgos de comportamiento, como se argumentó a partir de 1960 en base a la teoría de la necesidad de logro de David McClelland. Existen múltiples tipos de personalidades que pueden convertirse en exitosos empresarios. Cuando observamos las características de muchos emprendedores creadores de empresas, podemos comprobar que pueden ser personas muy sociables o ser muy tímidas. Pueden ser pensadores muy flexibles, líderes muy carismáticos o personalidades obsesivas, fanáticas del mando y el control. Al haber abandonado el frente de una cátedra, de donde yo arrojaba jabalinas a mis alumnos para transformarme en el fondo de mi negocio, en la diana que recibe las lanzas que arrojaron las teorías que yo mismo defendí a ultranza durante más de 20 años, he sentido el rigor de mi propia soberbia al presumir que la teoría que se sostiene en el ámbito educativo era la buena práctica emprendedora. Desde afuera del claustro, como emprendedor, aprecié que hay otra perspectiva, la del emprendedor creador de empresas, que suele atender más a sus propias visiones que a lo que le enseñen en un ámbito educativo. La perspectiva que tenemos los emprendedores es que aprendemos por inmersión, haciendo día a día nuestro negocio, y que vamos mejorando por contacto con los demás, a quienes ya estamos vinculados y a quienes vamos conociendo a medida que desarrollamos y extendemos nuestras redes sociales de relaciones personales y profesionales de apoyo.
Sugiero que este sea el segundo desafío del ámbito educativo para promover la cultura emprendedora. Abandonar la práctica de la educación enciclopédica para pasar a modelos de instrucción por inmersión y por contacto. Esto significa, en términos de auténtica educación, que el aprendizaje debe estar centrado en las necesidades manifiestas, no las supuestas, del estudiante cuando expresa explícitamente su interés por emprender. El nuevo modelo de la educación para emprendedores en el ámbito educativo tampoco es una novedad, y felizmente aprecio que en muchas instituciones argentinas comienzan a aplicarlo. Es el aprendizaje conectado, basado en conversaciones e interacciones directas con otros emprendedores, creadores de empresa y modelos de rol del mundo real, de los negocios reales. Yo no alcanzo a terminar de comprender, quizá por mi propia limitación generacional, no se llega a los 62 años de vida comprendiendo todo lo que ocurre, pero tampoco comiendo vidrio ni comprando irracionalmente lo que se ofrece. La utilidad práctica, no comprendo la utilidad práctica efectiva de los juegos de simulación. Me reconozco un gran piloto en simuladores de vuelo, pero yo sería incapaz de sentarme al frente de los mandos de un Boeing 737-800, mi avión preferido, y soportar la presión vivencial de tener que encender los motores y decolar en el mundo real. En el ámbito educativo se hacen cosas muy parecidas con los emprendedores a lo que ocurre en las sesiones de simuladores de vuelo con los pilotos. La diferencia es que los simuladores de vuelo, donde se entrenan y perfeccionan los pilotos profesionales, están planificados por los mismos ingenieros que diseñan a los aviones reales y son gestionados por pilotos muy experimentados. En general, esto no ocurre en las clases de emprendedorismo en el ámbito educativo, donde profesores, aun cuando poseen un marco teórico, pretenden lanzar a las personas para que vuelen afuera de las aulas. En la gran mayoría de los casos, los estudiantes que egresan de las universidades con expectativas inciertas si van a conseguir un empleo adecuado con su vocación, aun cuando la mayoría logra insertarse en el mercado, solo una minoría logra satisfacer sus expectativas. ¿Por qué? Han sido entrenados, condicionados por patrones de comportamiento en los que deben responder correctamente a preguntas que ellos no han diseñado, sobre cuestiones o problemas que no han buscado por sí mismos, ni por su propia curiosidad, ni por su propia iniciativa. Es el profesorado, luego serán los jefes, quienes plantean los problemas y tienen la propiedad del criterio para aprobar o sancionar la calidad de las respuestas. ¿Cómo podemos enseñar a emprender a alumnos de grado cuando el talante creador típico de los emprendedores es un paradigma de aprendizaje que desafía el orden prescriptivo de la enseñanza? El conocimiento no es un frasco de miel en donde meter una cuchara y saciarse hasta rebañar el fondo. Más bien, el conocimiento es la cuchara. Desde el ámbito educativo, proveemos herramientas para el ejercicio de una profesión sin cuestionarnos si estamos facilitando crear entornos en donde aplicarlas creativamente para emprender. Las inciertas salidas ocupacionales de las carreras universitarias, aún de las más modernas como las de diseño o las nuevas ramas de la ingeniería y la informática, impulsan a los estudiantes a plantearse si su destino depende más de lo que hagan por sí mismos que de un diploma que les otorga su universidad. Impulsados por el deseo de encontrar la realización personal con un salario asegurado y alarmados por los nocivos aspectos de una economía agria,
los estudiantes universitarios comienzan a darse cuenta que tener un empleo al uso, si lo consiguen, parece tan arriesgado como iniciar un negocio propio. Estamos ante el surgimiento de un nuevo perfil de estudiante, que avanza más rápido que la formación emprendedora al uso del tipo serás emprendedor por las buenas o por las malas. Vamos a denominarlos, sin rigor que así será, universitarios, emprendedores universitarios, caracterizados por una formación y una orientación más filantrópica de su vocación y ejercicio profesional, más predispuestos a la actuación en red y menos obsesionados por los resultados a corto plazo que desea el ámbito educativo institucionalizado en formato universidad. La idea que el espíritu empresarial es algo que se puede promover, enseñar y aprender en una universidad no es nueva. Desde hace 60 años, aunque con una expansión exponencial de universidades que lo intentan últimamente, funciona igual. Se muestran los fundamentos para crear una empresa primero en el aula, luego se ejercita observando el mundo real de los negocios con estudios de caso, y finalmente se estimula para que se aprenda a emprender en la práctica, no siempre advirtiendo que el fracaso es parte del juego. La pregunta, después de 60 años que existen programas específicos para formar emprendedores y fomentar el espíritu empresarial de los estudiantes universitarios, es cómo tiene que ser y qué debe hacer un centro de desarrollo emprendedor en una universidad. Es más fácil, para nuestra idiosincrasia latina, decir lo que no es y señalar lo que no debe hacer un centro o programa para el desarrollo emprendedor en el ámbito universitario. Esperanzadamente así podremos entender mejor el lado proactivo de la cuestión, qué ser y cómo hacer. No todas las universidades pueden crear, desarrollar y gestionar algo como la Fundación Kauffman, ni todas las universidades tienen las capacidades, los recursos físicos y talentos humanos como la Universidad de Georgetown o la Escuela Babson. Lo más importante es evitar suponer que se puede tener uno de esos porque se ha leído un par de libros sobre la metodología de la formación emprendedora en la Universidad de Stanford. La Ruta 66, aunque te ilusione, no pasa cerca de tu casa. Hay que ir allí y transitar por ella. Resulta complicado replicarla, fundamentalmente porque en Silicon Valley existen variables socioculturales que propicien que ocurran cosas como Adobe System, Apple Inc. Company, Cisco System, eBay, Google, Hewlett Packard, Intel, Oracle Corporation, Sun Microsystem o Symantec, entre otras. En la abrumadora mayoría de las universidades latinoamericanas no existen tales ecosistemas ni los recursos para poder recrearlos. La burbuja emprendedora de la década de 1980 a 1990 atrajo más atención que presupuestos para atender las expectativas internas y demandas externas que se fueron creando en nuestras universidades. Nos hemos estado acostumbrando a crear programas y centros de desarrollo emprendedor en las universidades porque otros lo han hecho, o sencillamente porque se les exige a las universidades que deben vincularse con su medio socioproductivo, para que la beta emprendedores resulta el nicho más rápido y barato para estar en el circo. Dicho más sencillo, es políticamente correcto crear algo y mantener abierto algo para emprendedores en el ámbito educativo, aun cuando se estén duplicando esfuerzos y malgastando presupuestos en varias de sus facultades o escuelas al mismo tiempo para la misma cosa. Lo que veo ahora como un emprendedor que tiene que seguir luchando a los 62 años de edad para mantener funcionando mi negocio
Es un problema que existe todavía en la formación de emprendedores en el ámbito educativo, sobre todo en Iberoamérica. Hay que convertir a los limones en limonada. Resumo ahora las ideas que traigo a este espacio para que me ayuden a comprender el problema. Primero, son necesarios propiciar dos giros estratégicos en la visión que se tiene desde la perspectiva del ámbito educativo para promover la cultura emprendedora. Por un lado, romper los mitos sobre que existen estereotipos de personalidad para poder emprender. Y que los ecosistemas para promover la cultura emprendedora deben tener una identidad propia, local, implicada en las cadenas de valor regionales y no tienen por qué ser iguales a Silicon Valley. Por otro lado, abandonar la práctica de la educación enciclopédica para pasar a modelos de instrucción por inmersión y contacto. Segundo, aprender la naturaleza de los simuladores de vuelo. Dicho de otra manera, consultar con los empresarios que han construido empresas y con los estudiantes que desean crearlas, cuáles son los contenidos y cuáles son las metodologías que mejor les pueden ayudar en sus procesos de emprendizaje. Tercero, desde este lugar del aula, donde se reciben las lanzas y no desde aquel donde se las arrojan, he aprendido lo que no supe enseñar, porque desde el aula no he transformado a los limones en limonada, aunque yo sabía muy bien qué era un limón, cómo era la limonada y con qué herramientas y procesos se llega de una cosa a la otra. Decía Wayne Dyer que en verdad no podemos crecer si sabemos las respuestas antes que las preguntas. Hace pocos años aprendí mi pregunta sobre todas estas cuestiones. ¿Qué cosas yo haría de otra manera a cuando en mis comienzos yo no hice como promotor de la cultura emprendedora en el ámbito educativo? Entonces comencé a encontrar algunas respuestas. 1. Crear un enfoque estratégico efectivo. Consiste en ver cómo se puede influir en tu propio mundo respondiendo a la pregunta: ¿qué puedo hacer con los recursos que tengo en la mano o puedo conseguir con facilidad? En lugar de imaginar un objetivo ideal final y planificar cómo llegar a él. 2. Ser un pensador eficaz. Aprender a darse cuenta que eres tú quien conduce tu emprendimiento. No es algo obvio. 3. Estar dispuesto a sorprenderse. Es bueno jugar con situaciones inesperadas y cambiar rápidamente de actitud e incluso la orientación, sin perder la visión de lo que vamos a hacer con lo que tenemos y podemos hacer. Así se pueden descubrir y aprovechar nuevas oportunidades. 4. Reducir al mínimo el aspecto nocivo de los riesgos. Vive en un estado de si va bien, tú ganas. Si va mal, no pierdas demasiado. Si eres parte del ámbito educativo que tiene que promover la cultura emprendedora, busca tus preguntas sobre tu propia naturaleza emprendedora. Te vas a encontrar en otro lado con otras respuestas, como el poema de Roberto Juerros. Cuando se ha pisado el otro lado y se puede, sin embargo, volver, cada vez más se pisa de este lado el otro lado. Es el aprendizaje que se convierte en lo aprendido, que todo lo demás no haga lo mismo. Muchas gracias.